Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Espero en el Señor que todos se puedan conectar o la gran mayoría se puedan conectar y podamos aprender cada día más del Señor. Amén. Recuérdese que hemos estado hablando, acerca de la venida de a la primera venida de Cristo, que es lo que vino a hacer el Señor, y hemos estado hablando específicamente de cosas de las que el Señor Jesucristo vino a hacer, vino a cambiar, vino a transformar, vino a dar una nueva visión, un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento. Amén. Así que lo invito, hermano, que se una a mí en oración en esta noche para que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él sea el que nos guíe, que su Espíritu esté en mí para que todos nosotros y para que yo misma pueda trasladar el mensaje, pueda recibir de parte del Señor, y que también esa palabra que sea dada el día de hoy fructifique en cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, aún sin nosotros merecerlo, Señor. Tú has sido fiel y permaneces siendo fiel, y sé que, Señor, lo seguirás siendo. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté activo en este momento, Señor, que nos hable, que nos aliente, que nos exhorte, que nos confronte, que nos auxilie. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra para que nosotros realmente nos regocijemos en el gozo de nuestra salvación, para que realmente, Señor, haya una transformación de pensamientos en nosotros y podamos nosotros alcanzar la estatura que tú deseas, Señor, que nosotros alcancemos. Te pedimos, Señor, que tú nos tomes de tu mano y no nos sueltes, Señor, y abras nuestra mente, abras nuestro corazón, Señor, y que hagas descender del cielo aceite para cada uno de nosotros, que hagas descender del cielo el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos seamos cautivados por ti, Señor, y te amemos con un corazón sincero delante de ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues en esta noche, hermano, a mí me corresponde dar el tema para hablar. Jesucristo vino para hablar. ¿Qué vino a hablar el Señor Jesucristo? En esta noche lo vamos a aprender usted y yo. Amén. Dice Juan 14:12. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y también aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El Señor nos dejó de su poder, el Espíritu Santo, como agente activo en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Entonces el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, el que confía en mí, el que ha dispuesto a confiar, hará mayores obras. Y yo estudiaba y le preguntaba al Señor que cómo serían esas mayores obras que nosotros podríamos hacer que Él, ¿verdad? Y recuérdese que el Señor Jesucristo predicó, fue a lugares, a ciudades. Recuérdese que el Señor Jesucristo no venía por los gentiles, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia porque los suyos le rechazaron, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer cosas como Jesucristo hizo y un poco mayores. Podemos llegar a hablar, podemos llegar a lugares recónditos donde la palabra del Señor no ha llegado, ¿verdad? O podemos hablarle a personas que nosotros creemos que conocen de Cristo y no lo conocen, ¿verdad? Y nosotros llegamos como portavoces del Señor. Entonces,
el Señor Jesucristo hizo maravillas, ¿verdad? Pero el que cree en el Señor Jesucristo hará cosas mayores. Pero es necesario que en nosotros esté activo el Espíritu Santo, porque ese es el agente activo en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros por fe vamos a recibir del Espíritu del Señor. Entonces Él nos guiará, nos orientará, nos exhortará, nos consolará hacia toda verdad. Entonces nosotros vamos a hacer cosas hermosas, ¿verdad? Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Y nosotros a quién vamos? Al Hijo, vamos al Espíritu Santo y también vamos al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de creer en eso para que la obra del Señor empiece en cada uno de nosotros y nosotros podamos hacer las obras de Cristo. Amén. Dice Juan 7:28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Recuérdese que cuando Jesús decía estas palabras, estaba enfrente de todos los de la sinagoga, ¿verdad? O él predicando y decía estas palabras, ¿verdad? Ustedes saben de dónde vengo, quién soy. ¿Por qué lo sabían? Porque sabían que venía de una ciudad cercana, ¿verdad? Pero también tenían conocimiento de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un Cristo. Entonces ellos tenían conocimiento de que iba a venir, pero no lo reconocían. Pero dice, ¿verdad? Vosotros me conocéis y no sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Porque recuérdese que en ese tiempo todos los religiosos, ¿verdad? Ya ellos se creían los que sabían todo, no había quien los debatiera, ¿verdad? Porque la verdad estaba en ellos. Pero sabemos que el Señor Jesucristo vino a cumplir la palabra que estaba escrita en todos esos pergaminos que leían, ¿verdad? Delante de todos los que buscaban el rostro del Señor. Pero habían unos que sí tenían fe y creyeron en el Señor Jesucristo. Y anteriormente hemos tocado varios puntos. No sé si usted se recordará que cuando llegaron, ¿verdad?, a presentar el niño José y María, el sacerdote que los atendió, ahorita no recuerdo el nombre, él dijo, este es el niño, este es el que estábamos esperando, ¿verdad? Y derramó sus lágrimas y dijo, lo bendijo, ¿verdad? Y dijo, él es el que va a libertar al pueblo de Israel, el que va a quitar la cautividad del pueblo de Israel. Entonces, él sí creyó porque él sí creía en lo que estaban aprendiendo en las escrituras, no estaba viviendo una religiosidad. Entonces, Jesús les decía, yo vine para hablar. Él no vino a hablar por su propia cuenta. Aquí lo dice, ¿verdad? Él vino a hablar lo que su Padre lo envió a hablar. Y recuérdese que cuando Jesús tenía 8, creo, años, o 12, no me recuerdo, perdóneme ese dato, pero usted como es conocedor de la palabra de Dios, ahorita está dando la respuesta correcta, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ¿verdad? A mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. Le dijo a su mamá, ¿verdad? Y a su papá cuando ellos lo buscaron, que se les había perdido. Pero entonces él sabía su propósito, él sabía lo que había venido, él había venido a hablar lo que Dios había puesto en él desde el principio, ¿verdad? Desde el momento que él había decidido hacer la voluntad de su Padre. En las Escrituras estaba escrito que el que venía, Cristo venía de la descendencia de David, recuérdese, del remanente de David, o sea que todos tenían conocimiento de que Jesús venía de la descendencia de David. Y cuando se ponían a ver su genealogía, lo corroboraban, ¿verdad? Pero aún así no creyeron en él. Entonces, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Porque realmente no lo conocían, ¿verdad?
Entonces dice Mateo 21, 33, 39. Y vamos a hablar de esta parábola que realmente a mí me impresionó y tan hermosa el Señor, ¿verdad? Porque Él dijo que iba a hablar, Jesucristo hablaba por parábolas, ¿verdad? Y esta parábola pues lo dice todo, pero la vamos a leer, dice. Escuchad otra parábola, dice el Señor Jesucristo. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir frutos. Pero escuche, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Escuche. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, yo analizando esta parábola, vamos a aprender el día de hoy esto de esta parábola. El hacendado es Dios, que prestó su tierra, ¿verdad? Los labradores, líderes del pueblo religioso. Los siervos, profetas del Antiguo Testamento. El Hijo, Jesucristo, a quien ellos mataron. ¿Y quiénes mataron a Jesucristo en ese tiempo? Los religiosos, ¿verdad? El pueblo de Dios lo mató porque no creyeron en Él. Y los líderes querían matarlo, ¿para qué? Para tener total autoridad sobre el pueblo de Israel y hacer como a ellos les pareciera. Y los otros labradores, los gentiles. Fíjese, qué tremendo, hermano. Ellos creyeron que al matar al heredero, ellos podían tomar parte de la heredad de la misma manera. Los líderes religiosos rechazaron a Juan y a Jesús. Esperaban poder ejercer completa autoridad sobre ellos. Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque recuérdese que a Juan lo mataron, a Jesús también, pero era el plan divino del Señor. Pero esta parábola que el Señor Jesús les dice es la total verdad de lo que le iba a suceder al Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? A los suyos vino, dice su palabra, mas los suyos no le recibieron. Y es por ello que nosotros, usted y yo, somos salvos, ¿verdad? Y yo me gozaba grandemente y le digo, Señor, somos inmerecedores de verdad de tu salvación, somos inmerecedores, pero te doy gracias, Señor, porque tú has derramado de tu amor, de tu favor, y nos has redimido a nosotros como pueblo gentil que éramos, ¿verdad? Ahora somos un remanente, somos del remanente del Señor. Somos un pueblo escogido, somos ahora, fíjese, una nación santa. Somos un real sacerdocio, somos real, hermano, un real sacerdocio para el Señor. Así que esta parábola nos habla completamente del plan del Señor, lo que le hicieron a Jesucristo, cómo callaron, ¿verdad? Cómo a Juan el Bautista lo callaron, ¿verdad? Ahí podemos ver que lo callaron al matarlo. Fue la única manera que lo podían callar a Juan, ¿verdad? Porque Juan aún en la cárcel también predicaba.
Y si usted se pone a pensar y a meditar y a estudiar en los demás apóstoles, ellos tampoco podían enmudecer, porque ya había ocurrido una metanoia en sus mentes, una transformación de pensamientos, y no podían callar lo que Cristo era, lo que era Dios, lo que el Señor había venido a hacer a esta tierra. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor completamente, por eso nos debemos de acercar delante de su presencia día con día. Para muchos, hermanos, nosotros somos como, ala, qué exceso, ala, no, qué horror. Pero no es exceso, es porque el Señor ha venido transformando nuestra mente y nuestros pensamientos. Y la verdad que no hay espacio para que nosotros vayamos a otro lugar o darle espacio a algo más a nuestra mente y a nuestro corazón, sino a la verdad del Señor. Sino amar y respetar, honrar, obedecer al Señor con todo nuestro ser. Es lo que nos queda a nosotros, ¿verdad? Y lo debemos de hacer gozosos, lo debemos de hacer en amor, en alegría, pues Él es el gozo de nuestra salvación. No podríamos tener una cara entristecida, ¿verdad? Si tuviéramos una cara entristecida, realmente habría que escudriñarnos qué hay dentro de nosotros, qué es lo que está sucediendo para que nos demos cuenta qué es lo que ha entristecido nuestro espíritu. Pero en nosotros hay gratitud, hay gozo, hay esperanza. Él es nuestra esperanza, porque en estos tiempos finales dirán muchas personas o dicen muchas personas, ¿cómo voy a poder estar feliz si subió el gas, si subió el agua, si subieron los frijoles, si subió el azúcar, si subió la renta, subió todo, subió el pollo, subió la carne, ¿verdad? Eso es para cualquier persona afligirse. Pero nosotros debemos de esperar en el Señor y confiar que somos ese pueblo que Él no va a dejar ni desamparar si nosotros le obedecemos y le honramos. Amén. Y dice Juan 1, 10, 12. Escuche esto, por favor. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué derechos obtuvimos? Llegar a ser hijos de Dios. Así que Él vino, Él expuso quién era Él. Él dijo, el que crea en mí, síganme, ¿verdad? El que crea que yo soy Cristo, el que he venido, síganme, síganme. Y lo siguieron multitudes, pero también esas multitudes se añadieron al ver sus milagros. Y pocos lo siguieron por lo que Él hablaba, ¿verdad? Pero se empezó a llenar y empezó a llenar, porque entonces empezó a creer la fe, empezó a crecer la fe en cada uno. Porque dice, en el mundo estaba y el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Cristo fue el creador, Dios fue el creador de todo. Y Él envió a su Hijo para salvación. Lo envió a proclamar, lo envió a predicar, lo envió a no venir callado, sino que a hablar la verdad del Señor. A hablar la verdad, no religiosidad, sino que la verdad del Señor. Entonces, pero dice, a los suyos vino y no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando reconocemos que fuimos redimidos por Jesucristo, no nos queda más que estar agradecidos, buscarle e imitarlo. Fíjese todo lo que tenemos que hacer, buscarlo, imitarlo, para que sea visto Él en nosotros. Porque eso es a eso tenemos que tirarle nosotros. Eso es una palabra, ¿verdad? Es un decir. A eso nosotros tenemos que decir que Cristo se ha reflejado en nosotros. Y tal vez alguien dirá, pero yo me dedico a mi trabajo y en mi trabajo hago mejores obras que en la iglesia. Está bien, ¿verdad? Pero no podemos dejar de congregarnos, ¿verdad? No podemos dejar venir a la casa del Señor y en unidad con los hermanos. Buscar exaltar el nombre del Señor. Amén.
buscar su rostro, amarnos y tolerarnos unos con otros, amarnos, tenernos misericordia, darnos la mano, darnos una ayuda unos con otros, no discriminándonos, sino que haya una unidad. Yo pensaba en la iglesia al inicio, ¿verdad? Que ellos totalmente eran unidos, ¿verdad? Era una comunidad que entre todos se ayudaban. Así debemos de vivir nosotros en estos tiempos difíciles, ¿verdad? No decir, pues ella es la hermana tal, pues él es el hermano tal. No, sino que nos debemos de preocupar uno por otro, por qué no venimos, por qué nos pasó, o porque estamos desanimados, porque estamos desalentados. El Señor anhela que nosotros estemos con un corazón agradecido. Y es por eso que nosotros también tenemos que buscar que nuestros hermanos también estén bien, ¿verdad? No ser individualistas, sino que amarnos en unidad. Amén. Vamos a continuar. Mateo 9:33 dice, y después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Las multitudes se maravillaban a causa del mensaje que daba el Señor, que nunca se había escuchado, ¿verdad? Y los líderes religiosos decían, pero echan demonios, ¿verdad? Él echa demonios por un espíritu inmundo, decían ellos, ¿verdad? ¿Con qué derecho? Decían ellos. Pero lo que no se daban cuenta que el que estaban viendo era el Hijo de Dios que había sido enviado, ¿verdad? Con poder. Porque Él fue enviado con poder. Y ese poder, hermano, cuando Cristo muere y resucita el tercer día, a nosotros se nos es dado ese poder. Y debemos de tomarlo en nuestras manos y caminar con ese poder, ¿verdad? Jesús vino para quitar toda mudez de las personas. Es necesario hablar y no callar. Hablar sus grandezas, sus maravillas, sus prodigios. No nos podemos quedar callados. Así que las multitudes comentaban eso, ¿verdad? ¿Cómo? Miren, expulsó el demonio de él y el mudo habló y las multitudes se maravillaban diciendo, jamás hemos visto cosa igual. ¿Quién es este? Se preguntaban, ¿verdad? Pero Dios vino a hablar de parte del Señor y a quitar toda mudez de las personas y a libertarlos. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo dice esto, ¿verdad? ¿Cómo se van a salvar las personas si no hay quien les predique? Es por eso que Jesucristo vino y instruyó a sus discípulos. Y usted y yo estamos siendo instruidos por nuestros pastores, por nuestros apóstoles, por nuestros profetas, por los evangelistas, por los maestros. Y nosotros no podemos callar. No podemos callar porque Cristo en su primera venida vino a hacer eso. Él no calló, Él no enmudeció, Él habló. Él enmudeció cuando Él estaba en la cruz, ¿verdad? Fue el único momento que Él quedó sin hablar, cuando le estaban haciendo todo lo que le estaban haciendo al Señor Jesucristo. Pero Pablo dice aquí, ¿cómo se van a salvar si no hay nadie que les predique? O sea que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Nosotros debemos de encender esa luz, debemos de encender una luz donde hay oscuridad. Los jóvenes en su trabajo, los jóvenes en las escuelas, los niños en su escuela. Es increíble, nosotros creemos que todos conocen de Jesús, pero no lo es así. Yo tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo en un daycare y me quedé sorprendida. Y yo sé que el Señor me llevó específicamente a eso.
la señora que me dio el trabajo me dijo, pues si quieres puedes enseñarles a pintar. Yo la verdad no hago muchas cosas con ellos, pero tú lo puedes hacer. Y yo dije, bueno, está bien, ¿va? Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago con los niños, verdad? Pues bueno, les voy a leer una historia les voy a leer una historia de la Biblia. Y me empecé a llevar la Biblia de mis hijas. Y entonces yo le empecé a predicar a unos niños que ellos llegaban ahí desde las 4 de la mañana. Sus papás los llegaban a dejar desde esa hora. Y entonces yo llegaba a las 10 de la mañana y ellos ya me estaban esperando porque querían pintar, porque querían recortar, porque querían pegar y porque querían escuchar lo que yo les iba a contar. Pero entonces yo les empecé a hablar de Jesús y yo dije, a ver, ¿quién conoce a Jesús? Y todos se quedaron así. Niñitos, ¿verdad? Nadie conocía a Jesús. Nadie conocía a Jesús. Y yo dije, wow, nosotros creemos, deducimos que todos conocen a Jesús o que por lo menos lo han escuchado. Pero hermano, no lo han escuchado. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nosotros, los jóvenes, los ancianos, los adultos, debemos de brillar con la luz de Cristo, donde quiera que estemos. No diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, no, porque van a decir, ay, qué horror, ¿verdad? No, pero con tu forma de hablar, con tu forma de conducirte, de vestirte, nosotros reflejamos a Cristo y se nota que somos diferentes, no porque lo digamos, sino que la gracia del Señor está sobre cada uno de nosotros. Entonces yo le empecé a hablar a esos niños de Jesús y les empecé a contar que Dios creó los cielos, la tierra, que Él creó la luz, las estrellas, y ellos se quedaron maravillados. Nunca había escuchado hablar de Jesús. Se acercó un niño a mí y me dijo, yo nunca había escuchado hablar de Jesús. Y le interesaba que yo le hablara. Entonces nosotros debemos de ser esos hermosos pies que anuncian la paz, que anuncian el nombre del Señor. Pablo insta, ¿verdad?, a la iglesia a que lo haga. Por supuesto, ¿verdad? Usted se puede ir de misionero y todo eso, pero usted tiene que ser enviado, ¿verdad? Usted tiene que ir bajo autoridad para que usted, el Señor, lo acompañe y usted vaya bien. Y tal vez alguien dirá, ¿cómo no me va a acompañar el Señor si yo me voy solo? Sin que nadie me cubra o algo así. Pero es necesaria la cobertura, porque muchas veces podemos destruir un trabajo que alguien más ya había empezado, ¿verdad? Debemos de ser cuidadosos y pedirle al Señor, si usted quiere ser misionero, anunciar y llegar hasta África, donde usted quiera, usted pídale al Señor, Señor, dame ese don de anunciar sin temer, de anunciar sin titubear y anunciar y conquistar por medio de tu poder. Y envíame. Y el Señor lo va a enviar. No lo dude, el Señor lo va a enviar. Porque eso le agrada al Señor, porque a eso vino el Señor. Él llegó a ciudades donde nunca había llegado. Él llegó, ¿verdad? Entonces, es hermoso hacer la obra del Señor. Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor dice estas palabras, dice arrepentidos, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestros pensamientos, cambiemos nuestra forma de vivir. Porque eso era lo que Jesús quería, ¿verdad? Que todos se arrepintieran y cambiaran su forma de vivir. Que ya no pecaran, que ya no mintieran, que ya no tuvieran envidia, que ya no tuvieran murmuración, que ya no codiciaran, que ya no adulteraran. Eso era lo que el Señor ya no quería que siguiera haciendo el pueblo. Porque recuérdese que ellos, el Señor los sacó de Egipto, pero ellos volvieron a sus mismas imágenes. El Señor ya no quería que ellos tuvieran otros dioses, sino que lo reconocieran a Él como único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, automáticamente el Espíritu Santo viene a ser activado en nosotros. Entonces, nosotros debemos de buscar que el Señor se perfeccione en nosotros por medio del Espíritu Santo. Debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Anhelémoslo fervientemente.
para que nosotros podamos ser transformados y vivamos una vida totalmente diferente de como nosotros vivíamos fuera de los caminos del Señor. Si usted tiene debilidades, entrégueselas al Señor y ya no las vuelva a hacer. Haga un esfuerzo, ¿verdad? Como los que van a rehabilitación por cualquier cosa, cualquier adicción que puedan tener. Ellos están ahí y ya no les vuelven a dar lo mismo, ¿verdad? Para que ellos se desintoxiquen, para que ellos ya pierdan ese hábito, para que ellos ya pierdan esa necesidad. De esa misma manera nosotros debemos de arrancarnos cosas que nos distraen del Señor, que nos alejan del Señor, que nos hacen desviar. Viera que es bien importante el cambio de amistades. ¿Con quién nos reunimos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién caminamos? Ay, pero solo fui y hice tal cosa. Y no se trata de discriminar a las personas, ¿verdad? Sino que no debemos de imitar, no debemos de hacer lo que nos aleja del Señor. Nos debemos de apartar. Apartémonos para el Señor. Porque el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros. Ya nos arrepentimos. Ya se acercó el reino de los cielos a cada uno de nosotros. Y lo debemos de tomar, hermano. No lo tomemos a la ligera, porque fíjese que cuando usted estudia la palabra del Señor, su mente es abierta. Su mente es cautivada. Su mente es transformada. Usted ya no puede seguir haciendo el mismo. Ay, tú sos rara, tú sos raro. No, es que ya entendiste, ya comprendiste qué es lo que quiere el Señor que tú hagas. Que te guardes de decir palabras soeces, que te guardes de ir a lugares donde no te convienen, que te guardes de no tomar tales cosas que te hacen perder la conciencia o la razón, ¿verdad? Entonces nosotros ya no podemos vivir como si viviéramos en el mundo. Debemos de vivir reflejando al Señor. ¡Ay, qué aburrido! Entonces no ha habido un encuentro personal entre el Señor y nosotros. Y debemos de buscarlo para ya no ser el mismo. Porque recuérdese que hay un coro antiguo que dice: ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. ¿Desde cuándo? Desde que el Señor puso su vida en mí. Desde el momento que aquí dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque usted y yo ya nos arrepentimos. Amén. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Satanás quería que el Señor le diera a él lo que le pertenecía a Dios. Pero hemos hablado varias veces acerca de este pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús fue al desierto, él iba totalmente metido, iba totalmente arropado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo iba guiando. No tuvo hambre por 40 días ni por 40 noches. Entonces, Satanás, ¿verdad? Como él no sabe los planes del Señor, él dijo: aquí a este me lo debato, aquí este cae porque tiene hambre. Pero lo que no se percató, ¿verdad? Satanás, es que el Señor Jesucristo iba totalmente revestido del Espíritu Santo, iba con el fuego del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo reprende y le dice: vete, Satanás. Pero el Señor Jesucristo habla y le declara eso: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Él quería que se postrara delante de Él, y Él le mostró los reinos. Pero el Señor Jesucristo sabía que Él es una réplica, que Él es una imitación de todo lo que el Señor es. Entonces, que Él tal vez le podría haber ofrecido y Él tal vez hubiera podido decir que sí, pero todo eso se iba a acabar así como truenan nuestros dedos, porque Él no es Dios. Él es un imitador. Entonces el Señor Jesucristo traía en su corazón bien escrito qué era lo que Él tenía que hacer. Él venía a cumplir el plan de su Padre. Y no, el Señor no permitió que Jesús
cayera en ninguna tentación. El Señor lo guardó. Amén. Y es por eso que Él está sentado a la diestra del Padre, coronado en majestad. Qué glorioso, ¿verdad, hermano? Eso nos va a tocar a usted y a mí si nosotros vencemos todas las tentaciones que Satanás nos quiere poner en el camino. Estamos viviendo tiempos difíciles donde hay mucha tristeza, mucha soledad, mucha ansiedad, mucha desesperanza. Pero el Señor Jesús es nuestra esperanza. En Él está todo, todo. Yo quiero que usted estudie la palabra todo y diga, en el Señor Jesús está todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos más, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos va a hacer falta nada. Nada nos va a hacer falta. No le va a hacer falta techo, no le va a hacer falta comida, no le va a hacer falta abrigo, no le va a hacer falta nada, hermano. Usted lo va a tener todo. Y si usted ya decidió ser obediente y no caer en ninguna de las tentaciones, resistid al diablo, dice la palabra del Señor, y él huirá de ustedes. Si nosotros resistimos las tentaciones, Él va a huir. Por eso Él se fue. Porque el Señor Jesucristo está loco, dijo, ¿verdad? No estoy parafraseando con mis palabras. Está loco si cree que le voy a hacer caso después de pasar esta experiencia que acabo de pasar. Lo que viene es mejor. Y así es, hermano. Lo que viene para usted y para mí es mucho mejor. Así que no pierda la fe, no pierda la esperanza y agárrese del brazo fuerte del Señor, que Él nunca lo va a soltar. Él siempre está ahí con los brazos abiertos para restaurar, para alentar, para amar, para sanar, para libertar, para abrir las ventanas del entendimiento. Amén. Dice Mateo 5, 5 al 11. Mire qué lindo es el Señor. Hermano, nos conviene vencer. Vamos a hacer, es que no hay palabras. Yo lloro delante de la presencia del Señor cuando el Señor me habla haciendo estos temas y digo, ay, Señor, de verdad que tanto tiempo que uno pierde en la juventud, tanto tiempo que pierde uno y no le pone interés a lo que realmente vale. Pero si nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, la vamos a amar con todo nuestro ser. Y escuche lo que dice Mateo 5, 5, 11, del 5 al 11. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan todo género de maldad contra vosotros falsamente por causa de mí. O sea, vamos a ser bienaventurados, significa afortunado. Usted y yo vamos a ser afortunados, ya somos afortunados, porque al Señor le agrada que nosotros seamos humildes. Y si no somos humildes, pidámosle al Señor ser humildes. Amar, aceptar, tolerar en humildad. Nunca nunca mirar sobre nuestros hombros a otros. Llenarnos de la humildad de Cristo. Yo digo, qué humildad la del Señor, ¿verdad? Porque Él es el Rey de todo. Pero dijo, no, el hijo del hombre dijo, no tiene dónde poner su cabeza. Él fue humilde. Así que
Nosotros no nos podemos exaltar por nada, sino que debemos de reconocer que lo que podamos llegar a tener o tengamos o alcancemos es por la misericordia del Señor, y en humildad reconocer que todo proviene de Él, que sin Él nosotros no tenemos nada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan la palabra del Señor. Hambre y sed, bienaventurados. Usted y yo vamos a ser afortunados, felices, dignos de ser felicitados por todo lo que estamos dejando. Anhelamos ser humildes, anhelamos amar la justicia, anhelamos ser misericordiosos, anhelamos tener limpieza de corazón, anhelamos procurar la paz, anhelamos que cualquier cosa que nos suceda por causa de Cristo no nos afecte, sino que el Señor nos va a recompensar por todo lo que nosotros hagamos. Se recuerda a Esteban, ¿verdad? Esteban padeció pedradas y todo, pero él no estaba maltratando a los que le estaban apedreando, ¿verdad que no? Ahí no dice Esteban maltrataba a los que le estaban apedreando, no dice eso, sino que Esteban estaba con una fe plena de quien había creído. Y me imagino yo que él en ese momento ni sentía las pedradas, porque yo que él ya estaba como desprendiéndose de su cuerpo y el Señor se lo estaba llevando, estaba viendo la gloria del Señor, estaba viendo los cielos abiertos. Entonces él no pronunció ninguna palabra de maldad. ¿Él qué fue? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan o digan todo género de maldad. Él ya está con el Señor y es más que bienaventurado, ¿verdad? Así que ánimo, que el Señor está con nosotros y vamos a ser afortunados porque anhelamos hacer la justicia del Señor y amarlo con un limpio corazón. Mateo 8:7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿De quién está hablando aquí? Del centurión, ¿verdad? El centurión Jesús le dice al centurión, yo voy a ir y lo sanaré. No, le dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No, Señor, solo di la palabra y él será sano. ¿Qué hizo Jesús? Habló y dijo, que se haga como tu fe ha creído, ¿verdad? Y fue sano, fue sano. La fe es la que mueve las montañas. La fe es la que nos llega a alcanzar todo en el Señor. Amén. Así que el centurión reconoció la autoridad del Señor y sabía que solo con que Jesús hablara iba a ser sano su siervo. Así que nosotros debemos de confiar en el Señor. Mateo 24:5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Jesús hablaba y decía, ay, tengan cuidado porque van a venir otros después de mí, que no los engañen. Por eso síganme, aprendan de mí, síganme, apréndanme. Entonces todos los discípulos aprendían del Señor, aprendían y no se cansaban, ¿verdad? Tal vez uno que otro, ¿verdad? Tal vez se llegaba a cansar y todo, pero ellos fueron instruidos, fueron enseñados, les enseñó el mejor maestro. No había por dónde se perdieran, ¿verdad? Más así, Judas ya estaba predestinado para hacer lo que tenía que hacer para que el plan del Señor se cumpliera total. Así que no nos dejemos de engañar por falsas doctrinas, hermanos, son los tiempos del fin. Tenemos que estar con nuestros oídos atentos y nuestros ojos prestos a leer la palabra del Señor. Nos debemos de armar con la armadura de Cristo para que no seamos engañados ni amedrentados. Amén. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si nosotros no escuchamos la palabra del Señor o no leemos
meditamos la palabra del Señor o no meditamos en la palabra del Señor, difícilmente vamos a llegar a tener fe. Y el Señor quiere que nosotros oigamos, porque por medio del oír viene la fe. Y el oír por la palabra de Cristo. El Señor quiere que usted y yo nos esforcemos para no ser engañados por nadie. Y declaremos y anunciemos el evangelio del Señor. Y anunciemos salvación, anunciemos esperanza. Hermano, somos poquísimos cristianos. Creemos nosotros muchas veces, pues hay muchos cristianos. Pero yo ahorita no recuerdo la estadística, pero la iba a hacer y ya en un ratito se me pasó que iba a traer la estadística de cuántos cristianos somos en el mundo, pero no somos muchos. Entonces, nosotros realmente debemos de brillar con la luz de Cristo. Que nosotros cuando hablemos digan, tú tienes algo diferente, algo hay diferente en ti. Aunque nosotros no estemos ahí diciendo, soy cristiana, Cristo me ha cambiado. Pero vamos a reflejar al Señor. Y si usted está así, gloria a Dios, aleluya, sígalo haciendo. Que es una bienaventuranza para usted. Amén. Usted va a ser bienaventurado por el Señor. Usted va a ser recompensado. Usted va a ser favorecido por el Señor. Amén. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. A eso vino el Señor, a hablar, a declarar su palabra y a que llegara su palabra a todas partes, que todos fueran salvos, aunque los suyos lo hayan menospreciado, aunque los suyos lo hayan crucificado. Pero el Señor vino a salvar y vino a darle vida a un nuevo remanente que somos usted y yo. Amén. Así que lo invito, hermano, que me acompañe a orar. Le vamos a dar gracias al Señor. Ya llegamos al fin de este tema para hablar y que el Señor nos permita entregarle fruto agradable, así como el de la viña, ¿verdad? La parábola de la viña que vimos ahorita del hacendado que dio, él deseaba frutos. Él vino y dijo, aquí me van a aceptar porque yo los rescaté a estos, ¿verdad? Pero no recibió eso, mataron a su hijo, mataron a sus siervos, mataron a los profetas, mataron a los que anunciaban. Pero en usted y yo está la esperanza del Señor porque fuimos redimidos, rescatados por su gracia. Somos ese injerto y le damos gracias al Señor por esa salvación. Y por eso nosotros debemos de venir a la casa del Señor y exaltarlo y glorificarlo y derramarnos delante de Él con un corazón agradecido. Amén, hermano. Así que, Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido impartida el día de hoy de tu parte, Señor, tú la fructifiques en nosotros, Señor, para que no seamos engañados, para que no, Señor, seamos amedrentados, sino que nosotros, Padre, te demos frutos agradables delante de ti, Señor. Te demos frutos, Señor, de lo que hemos aprendido de ti. Señor, transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, ayúdanos a amarnos unos con otros, ayúdanos a perdonarnos, a pasar por alta las ofensas, así como tú, Jesucristo, lo hiciste. Y por ese motivo tú diste tu vida en esa cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea transformada a tu imagen y semejanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos allá en su casa donde están dispuestos a recibir tu palabra, dispuestos a recibir esa semilla que dará fruto, Señor, dispuestos a recibir, Señor, de lo que tú tienes preparado para ellos día con día, Señor. Te pido que tú abras sus oídos, abras su entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guárdalos y bendícelos, Señor, y te damos gracias porque tú nos has guardado esta semana y te pedimos que te glorifiques este fin de semana en cada una de nuestras congregaciones, Señor, y que tu rostro sea exaltado, Señor. Permítenos congregarnos en unidad y en amor y en perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
recuérdese que el día de mañana hay Santa Cena, tenemos servicio presencial a las 7 p.m. y el domingo lo tenemos a las 11 de la mañana. Va a haber Santa Cena. No se pierda la oportunidad de venir a la casa del Señor. Hermano, que el enemigo no meta división en nosotros, sino que haya unidad como cuerpo de Cristo. Amén. Que el Señor lo bendiga, lo llene de su perfecto amor. Un fuerte abrazo a cada uno. Adiós, hermano.